Bueno, hoy estamos con Pepe Urrey, VP de Internacional y además cofundador de Crowdcube España. Te decía antes de empezar que he hablado con muchos amigos de, oye, pues viene Crowdcube al podcast. Me dicen, joder, pero estos tíos ya son grandes. Yo creo que mis amigos, sobre todo, que vieron los primeros podcasts que a lo mejor eran invitados menos conocidos y pensaban, bueno, esto va a ser así. Y a la que de repente te dicen, oye, viene una startup o viene una empresa que conoces, la gente dice, hostia, pues me lo voy a ver. Así que hay mucha gente mirando. Bueno, bien. Y sobre todo a mí me gusta porque no estáis tanto en los medios. La Mm. gente os conoce Mm. porque sois una plataforma que da soporte a muchísimos proyectos, Sí. pero a lo mejor no está tan contada la historia de Crowdcube. Así que, Pepe, muchas gracias por haberte animado a venir al podcast de News No, to me You. hacía mucha ilusión. Oye, antes de llegar a Crowdcube, que ahora me explicarás qué es, ¿de dónde sales? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empieza? Pues tengo 36 años, soy de Barcelona. Yo la verdad es que en el mundo de startup me metí así de casualidad, pero no he tenido padres startuperos del mundo tecnológico. Mi padre fue un fundador de una empresa textil, de hecho, y él se pensaba que yo tenía que coger el relevo, pero bueno, eso entraremos más tarde. Nacido en Barcelona, estudié en Barcelona, fui a estudiar a ESCI, que es de la Pompeu Fabra, que es un máster de negocios internacionales, que tenía muchísimas salidas. Y me fui, cuando acababa los estudios, me fui a Alemania a trabajar, mi primer trabajo, que fue en una empresa de barcos, una empresa naviera, nada que ver. Y yo estaba de adjunto o de ayudante del CEO, que un poco por hacerme un favor, yo creo que dijo, venga, va, ven aquí, aprenderás un poco alemán, tal, y también aprenderás un poco el mundo de la startup y de la empresa, de la pyme. Entonces, yendo de la mano del CEO, me di cuenta de que me gustaba bastante el tema números, finanzas, estrategia más pues, de crecimiento en otros países, porque estaban expandiéndose en Sudamérica. Y al cabo de un tiempo dije, oye, cuando vuelva, creo que quiero hacer algo relacionado con eso, con las finanzas y el corporate. Y así fue. Volví y empecé a trabajar en banca de inversión, de hecho aquí en Madrid. Me fui a trabajar en una empresa que se llama Oquendo, de analista. Estuve analizando empresas, sobre todo me pilló la crisis después de la crisis bancaria, cuando hubo una reestructuración increíble y me tocaba pues, analizar todas las carteras de participadas de los bancos y las cajas, etcétera, que era un Cristo increíble. Así que bueno, haciendo mucho Excel y mucho PowerPoint, pero no tenía contacto con el cliente, que al final los clientes eran fondos de inversión grandes, internacionales y tal, y luego grupos industriales que querían comprar. Y ahí pues dije, ostras, aquí no me voy a quedar mucho tiempo. Estoy aprendiendo mucho, he perdido el miedo a los números, a las valoraciones, a todos estos temas que al principio cuando no has tocado este ámbito pues da mucho respeto. Entonces empecé a mirar un poco qué se hacía fuera, Estados Unidos, Reino Unido, siempre, y me di cuenta de que había procesos dentro de los mercados de capitales, en la empresa privada sobre todo procesos de inversión, de desinversión, etcétera, que todo era con muchas formalidades, muy tedioso, y que no había plataforma o no había como un marketplace, aparte del MAP o el mercado bursátil, no había nada que diese servicio a empresas privadas, que era la mayoría de las rondas de financiación en España, el 90% se hacen en empresas no cotizadas, SLs. Y fue cuando empecé a fijarme un poco en lo que había fuera. Y así, pues caí, pues contacté con Crowdcube, hablé con Darren Wesley, que es el fundador, no sé por qué me contestó el email y dijo, oye, me gusta mucho tal y te quiero conocer. 2013-2014, esto pasó en 2013, mediados, que todavía no existía casi el sector. Entonces vine a Barcelona. Yo me fui de Madrid a Barcelona, cogí un AVE y nos fuimos a comer, tal, tranquilamente. En algún momento dado hubo match, hubo muy buen rollo y la verdad es que fue muy rápido. Y me dijo al final, oye, a ver, ¿cuánto cobras tanto? Y yo, nada, pues mira, 30.000 euros o algo así. Me dijo, vale, ¿lo dejarías mañana y montamos esto? Porque nosotros queremos explorar cosas fuera y creo que en el sur de Europa van a pasar cosas y Barcelona es una ciudad que nos encanta. Montemos un joint venture. Y hostia, esto no me lo esperaba. Entonces llegamos a ese acuerdo. Yo al cabo de una semana ya anuncié que me largaba y montamos un joint venture en el que Crowdtube Limited, la matriz inglesa, aportaba pues, la tecnología, el know-how, y yo pues, me tenía que encargar de montar un equipo fundador, más obviamente el desarrollo de negocio, marketing, todo, ¿no? El desarrollo. 50-50%, puse todos mis ahorros y también encontré a un partner, otro co-founder aquí, que es Uriol Cordón, con quien había estudiado en la Pompeu Fabra, que también estaba quemado de hacer también finanzas corporativas en Irlanda, y le dije, oye Uri, mira, me voy a embarcar en esto, ¿te quieres apuntar? Tal, porque solo es muy duro hacer algo.
Me dijo, pues venga, va, sí. También dejó el trabajo, volvió de Irlanda y empezamos con 60.000 euros. Y así empezó un poco la historia de Crowdtube. En 2014 se firmó, en enero de 2014 se firmó el Joint Venture y arrancamos. Conseguí dinero también, capital de algunos inversores cercanos, familiares, mis tíos, hay algún amigo, y con eso arrancamos. Oye, muchas historias de startup empiezan con un email en frío de alguien que es nada al CEO directamente. Nadie escribe al junior. No, eran 15 personas ellos. O sea, el tío, claro, veía todos los emails que llegaban. Entonces, claro, ¿ya era conocido o cómo era el tamaño de Crowdcube en 2014? Nada, habían empezado en 2013, finales de 2012, eran 15 empleados, todavía allí no estaba ni regulado el equity crowdfunding. Habían financiado 15 proyectos o 20, o sea, era algo muy, muy incipiente. Y obviamente nada que ver con lo que es ahora, obviamente. Pero sí, fueron los primeros en Reino Unido. Reino Unido fue el primer país el equity crowdfunding se creó en Reino Unido. Por una serie de consecuencias, o sea, por una serie de elementos clave, que son primero pues que el inversor anglosajón pues obviamente tiene mucho apetito por este tipo de producto financiero, que son, al final no dejamos de vender participaciones de startups. Es verdad que en Alemania, en España, pues nos gusta más el inmobiliario, ¿no? Pero bueno, allí se dio una serie de circunstancias que hicieron que creciese. El regulador también muy progresivo, tal, consultando al sector, y en 2013 se creó el mercado y Crowdtube estaba pues ahí liderándolo con otra plataforma competencia nuestra que se llama Seedrs, que luego ya os explicaré también por qué. Mira, justo antes de... Ahora te preguntaré un poco por los detalles de cómo fue esta joint venture, que me parece súper interesante. ¿Qué es Crowdcube para la gente que no lo sepa? Crowdcube es una plataforma en la que ponemos en contacto startups que buscan entre 300.000 y 5 millones de euros aproximadamente, e inversores particulares que tienen ganas de invertir en startups que les motivan y sumarse a los proyectos. No solo verlo desde fuera, sino también ser partícipe. O sea, imagínate, lo poníamos el ejemplo antes, ¿no? News to You, nosotros decidimos buscar financiación, me doy de alta como empresa en Crowdcube, yo pongo qué cantidad quiero recaudar y yo decido qué equity o qué porcentaje de acciones doy a cambio. Eso siempre es de la persona que pone la oferta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exacto. Normalmente, pues obviamente tratarás con alguien, con alguna persona, no es todo, o sea, sí que puedes enviar el formulario típico, ¿no?, que tenemos, pero tenemos un equipo tal con el que hablas y dices, oye, estás haciendo una ampliación de capital, eso, o puede ser también una convertible, luego si queréis entramos en detalle en los temas convertibles, pero suele ser pues vender capital a multitud de inversores a través de la plataforma. Y en el 90% de los casos son ampliaciones de capital más grandes. Por lo tanto, la parte de Crowdtube suele ser un tramo de una ronda de financiación más grande. ¿Y vosotros, por ejemplo, dais apoyo en la promoción, más allá de estar en el marketplace, dais apoyo de promoción? Es decir, ¿hay algún tipo de servicios profesionales que yo pueda contratar? ¿O al final dais el soporte y yo me tengo que encargar de moverlo? Claro, eso es importante. Nosotros hemos decidido, hace unos años decidimos ser muy agnósticos y ser totalmente transaccionales. Hay dos tipos de plataformas tipo Crowdtube en el mundo. Las que se posicionan más como asesoramiento al inversor, que tú te registras, tal, es como una red de business angels en la que te dan 10, 15 proyectos muy, muy concretos cada año. Nosotros dijimos, oye, queremos construir un mercado de capitales y esto tiene que ser transaccional. Y sí, tenemos dos clientes, empresas e inversores. Pero la empresa es la que tiene que hacer uso de nuestra tecnología y nuestras herramientas para llegar a los inversores. Y obviamente luego tenemos una base de datos de 1.200.000 usuarios, de los cuales unos 280.000 inversores son activos. Activo quiere decir que invierten una vez cada mes, más o menos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el inversor registrado en Crowdtube es alguien que es bastante reactivo. Cuando ve una empresa que se publica y empieza a conseguir mucho capital de su propia red, de clientes, usuarios o de su network, dice, ostras, aquí hay algo. Entonces me sumo a eso. Entonces sí que obviamente tenemos canales de marketing a través del cual se publica tal, pero las empresas siempre pasan por una fase privada en la que no se ve en la plataforma y están consiguiendo capital de su propio network. Y, por ejemplo, esto un tema importante es cuando haces una ampliación de capital y entran bastantes inversores, sí. El tema del accionariado, el cap table, muchas veces preocupa, ¿no? Es decir, oye, a la gente lo tradicional es que la gente se sindique, pero vosotros operáis de una forma un poquito más ágil, sí, ¿no? Nosotros hemos importado el modelo anglosajón. Hay tres maneras de invertir en startups cuando hay multitud de inversores. La primera es la sindicación. Al final la sindicación es un acuerdo entre los inversores y se designa a un syndicate lead, que es quien te representa.
Esa no es perfecta, porque los nombres de los accionistas aparecen en el capital, entonces tienes un capital muy atomizado. Luego tienes la vehiculización, que es crear una SL, una sociedad limitada. Normalmente se crea una SL y la gente invierte en la SL y la SL invierte en la compañía target. ¿Vale? Y luego está el nominee, que es lo que usamos nosotros, que es un modelo anglosajón mediante el cual tenemos una sociedad limited que lo que hace es ostentar la titularidad legal de las participaciones, pero dar a los inversores que están detrás los beneficios de esas participaciones. A efectos prácticos es como ser de inversor directo, porque cuando tú compras participaciones en una startup tienes dos tipos de derechos, los derechos económicos y los políticos. Los económicos es cuando si se vende tal, pues oye, te dan tienes el retorno. Los políticos pues es principalmente votación, votar y tener voz. Pues nosotros los damos a todos los inversores siempre, pero su nombre no aparece en el capital porque si no la empresa sería inmanejable. Es imposible. Muchos fundadores al principio cuando empezábamos nos decían, hostia, no, yo muchos, y sobre todo los consejos de administración de estas startups con los fondos de capital riesgo, etcétera, les daba mucho miedo. Y ahí lo hemos solucionado con esta fórmula que funciona muy bien. Y es ya te digo, solamente una entidad legal que entra en todas las empresas que pasan por CrowdTube. Y para cada empresa se genera como una especie de pool o departamento para que entren en todas en la compañía los inversores. ¿Esto lo hacéis porque la matriz está en Londres? Tenemos la suerte de tener una matriz en Londres, obviamente, y luego tenemos ahora una recién creada, es la CrowdTube Spain, que se creó en 2014, ahora se llama CrowdTube Europe, que es la filial regulada en Europa. Es nuestro headquarters en Europa, en Barcelona. Y por ejemplo, ¿la CNMV os permite operar con esta tercera opción? Sí, claro. De hecho, hemos obtenido la licencia donde hablamos de este tipo de vehiculización que usamos y ahora, gracias a la entrada en vigor de la nueva legislación europea, la nueva regulación europea de crowdfunding, se nos permite usar cualquier tipo de vehículo aprobado o usado en la Unión Europea, que es este, por ejemplo. Pero nada que ver como cuando empezasteis, ¿no? Esto es bastante nuevo. Cuando empezamos, entre 2014 y 2020, hicimos de inversión directa, algunas, que fue bastante un pollo en algunas, obviamente. Hubo un exit, de hecho, de una empresa, se llama Thank, que era una plataforma de lending, crowd lending, de peer-to-peer, que se vendió a Fintonic. Y la gestión de la venta había 226 inversores particulares. Y la gestión de la venta fue increíble. O sea, fue un caos porque eran todos inversores directos y tuvimos que coordinar, estaban en todas partes. Me imagino a ti con el Signaturit a todo pues trapo. Sí, pero sobre todo el problema de esto no es Signaturit, que ahora ya funciona muy bien para algunas cosas, pero cuando tú vendes y liquidas tu posición en una compañía, una SL, tienes que ir al notario a ratificar que se hace la venta. Claro, tú has invertido 200 euros en una startup y te dicen, oye, tienes que ir al notario, tal, y luego las tasas son 50. Coño, pues no tenía ningún sentido. Entonces fue cuando dijimos, oye, esto no puede seguir así porque tendremos empresas con cada vez más inversores, usemos el modelo inglés. Entonces lo trajimos. Pero esto era antes del Brexit. Claro. Con el Brexit dijimos, ostras, hay que buscar algo igual. Y es lo que estamos haciendo ahora con un modelo, pero con una sociedad que está en Irlanda. Y yo, por ejemplo, si mañana cerráramos una ronda, sí. Yo como cofundador, mi interlocutor sería CrowdCube. CrowdCube Nominees Limited, que es la sociedad que estará en el accionariado. Y a la vez vosotros, me imagino que tenéis que estar bastante en contacto directo con la gente que ha entrado en ese pool, ¿no? Bueno, sí, pero tú los tratarás como si fueran inversores directos. De hecho, todas las empresas que se financian a través de CrowdCube luego lo que hacen es generar una newsletter para enviar los reports mensuales o trimestrales a los inversores. Nosotros solamente estamos en medio para temas de governance y de votaciones y tal, que tenemos un equipo de legal, compliance y legal que se encarga de hacerlo todo. ¿Y hay opción de que el que monta la ronda directamente decida que solo van a tener derechos políticos? No. No, de hecho, no, porque los económicos son... O sea, perdona, ¿solo va a tener derechos económicos? No, tampoco. Piensa que, por ejemplo, en el caso de... Imagínate que que vosotros hacéis una ampliación de capital, ¿vale? Pongamos 1 millón de euros, de los cuales 500.000 entran pues, de pequeños inversores a través de CrowdTube, ¿vale? Y se meten 500 inversores. Cuando tú emites un voto hay que votar algo, ¿vale? O sea, aprobación de cuentas, lo que sea. Nosotros enviamos un email, oye, it's time to vote. Les llega un email, oye, hay que votar. Se resume lo que se tiene que votar y ellos dicen sí o no. Recogemos el resultado y venimos y decimos, oye, la mayoría ha votado que sí o la mayoría ha votado que no. Nunca hemos bloqueado ninguna votación, siempre se vota
igual que el resto de las Yo me lo imaginaba mucho más unas Phantoms, es decir, oye, os vais a hacer partícipes de... No. De hecho, conoces Capital Cell, me imagino. Sí, Yo claro. alguna vez he utilizado Capital Cell y hay muchas veces que te ponen, no te dejan votar. Ya, bueno, Te no, dan- esto nosotros no. Es muy transparente y además muchas veces para inversores poco profesionales, Ya. ahora te preguntaré un poco por CrowdCube, pero yo como inversor no profesional digo, yo casi mejor, ¿no? ¿Para qué voy a votar si lo que os puedo Pero aportar sí, es... a ver, si no votas en Creative al final, si no votas no pasa nada. Porque El por si defecto de los, es a favor. Claro, si de los 500, mira, de los 500 votarán aproximadamente un 50%. El resto o no abrirá el mail, o llegará en spam porque tal, no sé qué, o le da pereza y no votará. Entonces suele contestar un 50%, para que veas. Para el tema de este concreto de votación. Claro, el por defecto es a favor de lo que digan los fundadores. Mayoría, exacto. Vale. Bueno, al final esto tampoco es tan problemático porque la gente suele hacer diluciones moderadas, ¿no? Claro, al final tenemos de media un 3-5% a través de este vehículo que tenemos nosotros. Pero sí que es verdad, o sea, este tema es muy importante y hablamos poco, pero es que CrowdTube es tan fintech como legal tech. Cada vez tenemos más gente en el equipo legal y de compliance porque coño, tenemos 1000 empresas en el portfolio. Cada semana se envían 25 o 30 emails de empresas que tienen que emitir votos para algo. O, por ejemplo, que hay otra ronda y hay derechos a adquisición preferente. Pues hoy puedes ir otra vez para mantener tu porcentaje. Todo esto se tiene que gestionar digitalmente, obviamente digitalmente. Claro. Y te saltas todas las formalidades de notarios y tal, que esto es un drama en España y en Alemania es un drama. Hombre, vosotros lo tenéis que tener bien montado, ¿eh? Tenéis que tener unos dashboards porque es una locura. Sí. La verdad es que tenemos una plataforma, un admin donde están todos los registros de todas las empresas que se han financiado, entras en cada una y ves a todos los accionistas. Nos pasa mucho en empresas que tienen más de 5, 10.000, 20.000, por ejemplo, Monzo, el neobanco, o Eura, que tiene ya 9.000. Hay accionistas o inversores que fallecen. ¿Qué haces? ¿Qué harías con un accionista directo? Fallece, ¿qué tienes que hacer? Ostras, pues tengo que mirar si está en separación de bienes o en gananciales, a quién se le dejan estas participaciones, a sus hijos, a su mujer, etc. A nosotros se nos envían unas evidencias de que ha fallecido esta persona y nuestro equipo de compliance lo confirma. Dice, oye, pues cambiamos el nombre en el registro digital ya está, y te llega una notificación al email. Las participaciones que ostentaba su marido ahora están a su nombre a través del email que nos ha facilitado. Y ya está, se hace en un minuto y no se gasta dinero en notarios ni abogados. ¿Y esto es propio? ¿Lo habéis desarrollado? Sí, es propio. Pues ahí a mí me encanta. La valoración de CrowdCube está en parte importante de ser el Cada software, vez ¿no? más, porque antes no cobrábamos carry a los inversores cuando ganaban dinero, pero ahora le llamamos success fee, no nos gusta llamarlo carry, pero bueno, si ganas dinero, pues como inversor nosotros nos quedamos un 5% del beneficio neto. Sí, y el carry de la ronda, que es un 8, un 9, un 10 o... Bueno, tenemos claro, a las empresas se financian, ¿vale? Cuando se financian les cobramos todo éxito, no hay costes por adelantado, todo éxito entre un 5 y un 7%. La comisión es una comisión muy sencilla, 5 o 7%. Hay una comisión adicional de aproximadamente un 1% que llamamos completions fee, que incorpora el procesador de pago, el payment provider, que es Stripe. ¿Vale? Entonces eso no siempre es el mismo porque depende de la tarjeta que usen los inversores, si es que sea americana, de Inglaterra o europea, o si es de débito o crédito, cambian un poco los fees, entonces no podemos siempre decir exactamente cuánto es. Eso es a la empresa. A los inversores se les cobra un 1,5% de la inversión realizada con un máximo de 250 euros. A partir de 250 euros ya se te cobra lo mismo siempre. Y luego a éxito un 5% de las ganancias. Success. O sea, de la ronda normal sería el 1% al que invierte y entre 1,5. El 1,5 Sí. y en torno a es un variable que podría estar en torno a 6,5 o 7, ¿no? De la parte de startup. De la empresa, exacto. De media acaba siendo un 5, ya te digo. Porque cuanto más grande es la ronda, pues obviamente vas ajustando los precios. Bueno, un 8%, un 7% suele ser un estándar, ¿no? En el Sí, mundo pero no cobramos tanto nosotros. No, pero digo que aunque subiera un poco estaría en la media. Sí, pero no sé, fíjate, si una empresa viene a buscar 5 millones de euros, al final estamos en entornos competitivos con otras plataformas. Piensa que estas empresas tipo Eura tienen una comunidad tan grande que al final dicen, oye, no, es que yo no busco tanto una base inversora que me vaya a invertir, busco la mejor plataforma, la más robusta, la más eficaz, la que sea más fácil de usar para invitar a mi comunidad de clientes a que invierta lo más rápido posible. Entonces, esa es la eficiencia que nosotros queremos construir, porque ahí es donde creemos que está el futuro de este tipo de Hombre, alguien que sector, viene, vamos. que el caso de Eura, que sí que son 5 millones, ¿no? Han hecho una de 5 y una de 4.
son 250.000 más o menos lo que sería para Crowdcube más o menos, te podrías gastar mucho más en un abogado que te lo gestione. Si te tiene que lidiar con imprevistos. Encima vosotros, a mí lo que me ha gustado es el tema de Stripe. Que directamente me pintáis el frontiers de Stripe, directamente lo pago y es me con olvido. Tarjeta de débito. Ahí va muy bien, es mucho más rápido, porque además tú cuando haces la inversión, en realidad estás expresando interés en invertir a través de Crowdtube, ¿eh? O sea, es una expresión de interés y cuando se cierra y se llega al final, es cuando te llega un email, te notifica, te dice, oye, hemos llegado al objetivo máximo, la empresa, vamos a empezar a preparar el cierre, aquí tienes la documentación final legal para que la revises y tienes 7 días para desistir, es el periodo de desistimiento famoso. Pues estos 7 días, si no haces nada, al 7.º día se te captura el dinero previo aviso por email, ¿eh? En 24 horas se te capturarán los 3.000 euros que has invertido. Entonces se te capturan directamente, no tienes que hacer nada más. Pero va muy bien. No, de hecho a mí me pasó una vez con el caso de Delivery, que estuvo y la expresión de interés yo pensaba que era inversión real. Sí, pero no. Al cabo de un tiempo me llegó, oye, que al final no se hace la ronda. Sí. Y pensé, joder, qué pena. Entonces esto, pero bueno, te llega el mail, no te hemos cobrado. Tal. Sí, claro, no. Esto lo agradece mucho. Pero es contraintuitivo. O sea, está bien que lo expliquéis porque, claro, está hecho que realmente parece que has invertido. Cuando... Sí, estas son inversiones muy emocionales y tal, hay que explicarlo todo muy bien. También los riesgos, no sé cuántas veces se ven advertencias de riesgos antes de invertir, pero creo que las conté la última vez y eran 7 veces. El test de idoneidad para saber que esto es una participación, una startup que hay muchas probabilidades de que no vaya bien y pierdas el dinero, no tienes tampoco una posición en el consejo, no es líquido, etc. Oye, y un producto interesante que me imagino que está un poco al principio es el tema de los secundarios. Sí, me encanta ese tema. Yo cuando vi que habíais que habíais dado la posibilidad de comprar y vender las participaciones, dije, hostia, esto me gusta más incluso que Crowdcube, porque la putada es cuando llegas tarde. ¿Y cómo es esta nueva división? ¿No? Bueno, al final nosotros lo que estamos haciendo es enseñar al público, hacer más público un sector y una industria que ha sido un poco opaca. El Venture Capital, al final, no ha sido muy transparente, pero no en negativo, ¿eh? Quiero decir, es un sector que siempre pues, ha trabajado con fondos de capital riesgo, fundadores, y todo queda es muy privado, ¿no? Y más aún, si cuando haces una operación de capital, tarda mucho en salir en el registro mercantil, por lo tanto nunca te enteras muy bien, los periodistas van locos por saber qué está pasando. Entonces, el tema de los secundarios lleva pasando muchísimos años. Lo que pasa es que se suele encerrar en privado, se suele hacer con un descuento, etc. Pero nosotros vimos que la evolución natural de nuestra industria y de nuestro modelo de negocio es también no solo dar la posibilidad de comprar participaciones de nueva emisión, ampliación de capital, sino también de comprar participaciones ya existentes, sobre todo de los fundadores, empleados clave que llevan mucho tiempo en la compañía, etcétera, que ya pues tienen una posición de options o en este caso, phantom shares en España, pero... y que en algún momento pues, te vendría bien hacerlas líquidas porque al final solamente son los fundadores los que suelen poder hacer secundarios. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no exploramos de qué manera hacer esto? Y hay varias maneras y de hecho en el mundo se está explorando, hay varias plataformas y tenemos distintos approach. El nuestro es, el secundario tiene que ser siempre parte de una ronda de primario porque esto te facilita poner el precio a la participación y darle un descuento al que mete en secundario. O sea, por explicar un segundo... Antes sí, de que perdón, sigas, aquí también he saltado cosas. ¿Qué es un secundario? Secundario al final es que tú, como inversor, compras acciones de alguien que ya las tiene, que suele ser el fundador, que tiene muchas acciones y dice, oye, pues me desprendo de un pequeño porcentaje de mis participaciones en la startup y ingreso y las hago líquidas, ¿vale? Por lo tanto, el dinero no va a la compañía, sino que va a un individuo. Y esto es lo que se suele hacer. Entonces, cuando hay rondas de secundarios en el mundo de las startups, suele formar parte de una ronda de primarios. Por ejemplo, una ronda de más de 10, 15, 20 millones, pongamos 15 millones o 20 millones, por poner un número, suele haber una parte de secundarios. Porque en estas rondas tan grandes ya se quiere también retener, incentivar y agradecer a los fundadores pues, que llevan 4 o 5 años remando, cobrando menos de lo que deberían quizá y tal, pues decir, oye, tu patrimonio es las acciones de tu startup, pues te voy a comprar un poquito y con un descuento para que tengas liquidez. Pues si esto lo llevas al mundo del community funding o del equity crowdfunding, de Crowdtube, dices, oye, pues ¿por qué no ofrecemos a nuestros clientes y a nuestra comunidad la opción de comprar acciones de nueva emisión, pero también si llegamos a este objetivo, pongamos 5 millones, pues vendemos un millón de euros en participaciones en una venta secundaria.
Entonces lo vinculas a esa transacción. Y de hecho nosotros lo hemos hecho ya en CrowdTube. Lo hicimos en enero, conseguimos 4 millones de euros y ese dinero fue a parar a empleados que vendieron a options y phantom shares. Y lo vamos a hacer cada año. Esto ya es para empresas más maduras, obviamente, que ya tienen más recorrido, etc. Y cada año lo que vamos a hacer es en primer trimestre de cada año vamos a ofrecer a la comunidad de usuarios de CrowdTube comprar acciones de CrowdTube y que compren las acciones a empleados. Y esto retiene mucho talento, además. Ayuda mucho a retenerlos. No, es súper interesante. Y de hecho, como imagínate que yo entré en Eura en la primera ronda que hicieron en CrowdCube. Sí. Y ahora decido vender mi participación intentando pues rascar la diferencia que es pues lo que se haya revalorizado, ¿no? Sí, exacto. Vosotros he visto que empezáis a dar la posibilidad. Sí. Tenemos una herramienta que se llama Cubex que te permite expresar interés. Pero no es un trading de acciones, porque no queremos meternos en esto de tradear, que haya oferta-demanda, porque los precios por participación al final irán fluctuando y los fundadores, cuando les preguntamos si les interesa que fluctúe el precio por participación de su startup en Cubex, nos dijeron que no querían, porque la mayoría siguen buscando capital de fondos de capital riesgo y en el mercado privado. Por lo tanto dicen, no, es que yo estoy negociando una ronda con un fondo a 100 millones, pero es que aquí veo que en Cubex queréis que la gente compra y vende acciones de tal a 50. Yeah. ¿Cómo le explico yo al fondo que hay acciones que están a la venta en un mercado? Y esto es una de las cosas que yo creo muchas plataformas de la competencia no entienden. Se piensan que tener un mercado donde fluctúe el precio, donde haya tal, para startups yo lo veo muy difícil. Yo creo que los secundarios siempre tiene que estar liderado y aprobado por junta, el consejo de administración, de hecho. Tiene que estar vinculado a una ronda de financiación de primario, que entre dinero en la compañía, y tiene que estar coordinado con todos, porque si no, puedes cabrear a mucha gente. Claro, a mí me gusta porque lo que sí que es opaco, o siempre ha sido muy difícil enterarse, ha sido el secundario. Sí, de hecho, sí. A veces pasa que gente del accionariado dice, hay un exit, dice, oye, qué bien, te has forrado. Dice, no, yo vendí. Dice, ¿cómo que se podía vender? Dice, sí que hubo. ¿Y cuál es el criterio? Porque claro. los fundadores deciden cuánto quieren vender. Porque al final es un fondo que dice, oye, yo pongo 10 de primario y 5 en secundario. Estos 5, fundador, decide tú cómo se reparten. Y suele haber un efecto, una cascada acojonante, ¿no? Que es que, bueno, pero también normal, es su empresa. Pues que tú te quedas una proporción bastante elevada como fundador y luego el resto lo divides entre los empleados clave, que suele ser gente del management team. Que muchas veces, quizá por ego, pero en las rondas la gente no acostumbra a especificar qué parte es primario y cuál es secundario. Esto os lo habréis encontrado 1000 veces, ¿no? Sí, obviamente no voy a hablar, pero o sea, lo vemos todo en nuestro equipo legal, pero no podemos hablar de ciertas cosas, aunque debería. Yo creo que en prensa salen muchas cosas y hay que quererse la mitad. Claro, justo se queda, sobre todo en los titulares, ¿no? Muchas veces se anuncia 50 millones, 60 millones y dices, joder, pero ¿cuánto es inversión de primario y cuánto es secundario? Que yo creo que estaría bien que lo dijeran porque... Yo poco a poco yo creo que se va informando más de todo lo que se va haciendo en estas operaciones y tal. Y el tema es que, claro, son operaciones que se cierran y al cabo de 8 meses aparecen en el registro mercantil y se podría llegar a saber en algún momento, pero hay muchas cosas que no van a salir. Sí, el caso típico del secundario me imagino que es, oye, yo empecé esto cuando era un chaval y ahora tengo familia o acabo de tener un hijo. Sí, claro. Y al final tú crees mucho en tu proyecto, pero puede aparecer alguien, o sea, todo cambia. O sea, estamos viendo YouTube, ahora de repente pues le ha salido TikTok, que parecía que que YouTube nunca iba a tener menos tráfico, ¿no? O Twitch, sin ir más lejos. Entonces yo veo muy bien que de repente alguien dice, oye, pues sigo comprometido, pero me gustaría asegurar un poco porque me lo estoy jugando todo a una carta. Se tiene que normalizar y se tiene que dejar de... Porque, claro, somos un país muy envidioso y cuando dices, ay, es que he vendido y me lleva 1 millón de euros de secundario, pues ya nos gusta pues no explicar estas cosas y que también lo entiendo, pero creo que en 10-15 años se hará... El inversor lo entiende, ¿no? Hombre, claro, es que el inversor, estamos hablando de que los secundarios hasta ahora y durante un tiempo seguirá pasando, es profesional. El que hace una operación de secundario quiere hacer secundario porque quiere retener al fundador y a los fundadores. Porque si no les das eso, es muy fácil que cambies el chip y digas, coños, o sea, sí, la empresa va muy bien y tal, y tengo un buen sueldo, pero joder, es que tengo aquí unas acciones que valen mucho dinero y no las puedo liquidar. Entonces, como los buenos inversores ven eso rapidísimo, los buenos fondos. ¿Tú qué piensas de los salarios de los fundadores? Bueno, ahora pienso que están muy bien en este momento. De los últimos 3-4 años, por lo que he leído y he visto,
creo que se está remunerando bien a los fundadores. Creo que debería seguir remunerándose bien a los fundadores. Ahora va a haber, yo creo, un ajuste porque hay menos capital. Bueno, se está invirtiendo menos, sobre todo en las fases series A para arriba, es lo que se está viendo, pero fase semilla, temprana, etcétera. Tiene que ser un acuerdo entre fundadores y los accionistas que meten dinero. Si te metes en la ruta del Venture Capital o de los Business Angels, para empezar, hay que ser muy transparente desde el minuto uno. Y cada caso es que es distinto. Es distinto, pues un fundador que tiene 20 años, o 22 o 23, o menos, más, da igual, pero que no tiene mochila, que coger un fundador que tiene 35, 40, con hijos, etcétera, que ya el precio de la ronda o el dinero que metes ya sabes que va a ir destinado a pagar un salario más elevado a este fundador con más experiencia y con mochila. Por tanto, esto tiene que ser muy claro desde el primer momento. No sé qué medias hay. Más o menos el otro día leí un artículo en Shifted que hablaba de los salarios y tal, y no está mal. No está mal para los founders, pero ya depende de mucho en la fase en la que estés. ¿Qué ponía de estés. media? Es que este de Shifted no lo... Series A para arriba, creo que un CEO pues ya más de 120.000 euros, 150.000 euros, depende. Pero sí, lo que es el C-Level, pues en no menos de 75-80.000 euros en una empresa que ya está en una serie A para arriba. Más las options, que al final aquí los que se meten en estos proyectos, perfiles como nosotros, si te metes en una startup, te metes con un buen puesto directivo, si quieres o no, depende de la experiencia, pero buscas más el upside, ¿no? El tener acciones de la empresa que un super salario. Esto es difícil. Es difícil, pero ya te digo, o sea, es hablar con los inversores que entran y decirles, mirad, esta es mi situación. Yo que estoy en algunas startups también a título personal, porque me gustan mucho, obviamente, a las que le digo algo de tiempo, yo he llegado a decirle al fundador, oye, no puedes cobrar tan poco, tío. O sea, súbete el sueldo ya, porque es que si no te vas a quemar, ¿no? Bueno, estás tocando un tema, es que nosotros aquí tenemos un poco ese conflicto. Nosotros somos muy de la filosofía de, oye... todo a growth, sí, todo a crecimiento. Sí, sí. O sea, hasta que no demuestres algo, a sufrir como un condenado. Como animales. No, está bien, pero luego... Pero bueno, es lo que tú dices. Hay veces que es contraproducente. Sí, sí lo es. Sí. Y esto creo que aquí hay que intentar opinar más. O sea, yo he aprendido mucho de mi... Yo tengo dos personas que me han enseñado muchísimo. Uno es Roberto Gili, que es uno de los primeros... las personas que empezó el Venture Capital en España, en los años 80, etc. Y el otro es el fundador de Crowdtube, Darren Westlake, que también tiene una mentalidad anglosajona, que ahí están, claro, a 5 años vista, ¿no? Sobre todo lo que es el inversor business angel y menos profesional, que no vive de ello, digamos. Y él fue el primero, que cuando yo monté el joint venture tal, le dije, no, yo con 500 euros al mes, tal. Y claro, al cabo de 2-3 años ya empezaba a tener algunos gastillos más, quería independizarme, tal. Bueno, pero llevabas 2-3 años, eso está muy bien. Sí, no, al principio todo, sí. Y fue el que me dijo, esto no puede pasar, o sea, basta, tal, ponte un sueldo, tal, y yo te digo, mira, tanto, ¿qué te parece? Y yo, coño, bien, sueldo inglés. Bien. Claro, yo creo que lo difícil es decidir a qué hitos se liga la subida del salario. Sí, ¿no? Sí, probablemente sí. Sobre todo porque en una fase temprana... Cada negocio es distinto, pero sí. Claro, en fase temprana dices, voy a tardar mucho en facturar. Y en ser rentable, quizá ni lo sé cuánto voy a tardar. Sí. Entonces dices, claro, en un momento en el que no eres rentable y que a lo mejor el crecimiento no implica facturación, nosotros sin ir más lejos, una startup que tiene un producto B2C, si es freemium, tú puedes crecer mucho en usuarios que no pagan, con lo cual a nivel de mercado estás creciendo, pero... para el balance da igual. Sí, exacto. Entonces dices, hostia, estoy creciendo, pero no hay facturación, lo cual el objetivo de alargar las rondas no se consigue, justifica una subida salarial. Es difícil, ¿no? No, es difícil. Es que cada caso es un mundo. Pero bueno, en algún momento tienes que vivir y comer y dejar de depender de tus padres. Claro, nos preguntaba uno del otro día, ¿y de qué vivís? Bueno, nos ayudan mucho las novias. Y el tío se reía y decía, hay que subir los sueldos. Tal. Digo, esta gente con dinero, ¿cómo disfruta? Importante que las novias o tal también, pues obviamente entiendan en dónde te has metido, ¿no? Sí, eso es. Había un artículo también en Shifted sobre este tema que entrevistaba a las novias y a los novios de fundadoras, o sea, parejas de founders que decían, es que hay que aceptar que están casados con su empresa. O sea, somos 3 en esta relación.
Sí, de hecho, Amy, una de las que escribe en Shifted es Amy, Sí, no me acuerdo del yo apellido, soy muy malo con los nombres. Pero... que es la chica pelirroja que siempre sale Sí. en los eventos. Ella decía, yo leí un artículo que decía, estar saliendo con un emprendedor. Y la tía decía, acostumbraros a que vais a ser 3 en la cama. Sí, tal cual, es así. La Aparte cama en verano, en todas partes, en las Sí, sí. cenas, en las comidas, todo. Es terrible, ¿eh? Pero bueno, oye, Es, es el camino que hemos es elegido. lo que más nos gusta. Sí. Oye, aparte de Shifted, que esto nos interesa mucho, de cara a Sí. ir incorporando fuentes de información a Sí. la app. ¿Qué más te gusta? Porque Tech Europe me gusta mucho. O a ver, ¿cuál más me gustaba leer? Me gusta bastante leer Forbes, pero claro, eso ya es más tema empresarial y tal. Y luego TechCrunch, pero la voy leyendo cada vez menos. Ahora la verdad es que Shifted está haciendo muchas cosas en Europa. Bastante internacional todo, ya te digo, pero luego ya prensa más generalista y tal, las secciones de startup, pero online y tal, estas son las que pues mira, más lo leo. apunto, lo apunto. Es que para nosotros es clave que el que entra Hombre, sí. vea lo que le interesa. O sea, al Sí. final, ese es el punto interesante de un marketplace. Más que el volumen, la precisión, ¿no? Sí, de lo que te sí. recomienda. Oye, teníamos pendiente hablar de los tipos de préstamos, que hemos dicho que había algunos convertibles, otros no. Sí. ¿Cómo funciona esta parte? Bueno, es lo mismo. Al final es una ampliación de... O sea, no es una entrada de dinero en la compañía que llega de inversores particulares, perfil business angel o fondos de capital riesgo, pero en este caso se decide no poner un valor a la empresa por varios motivos. A veces es porque las cosas van muy bien y no quieres poner todavía el valor y quieres esperarte para ponerlo un poco más adelante cuando hayas cumplido ciertos hitos, o porque las cosas no van tan bien y necesitas una inyección de capital rápida, más rápida, porque una ampliación de capital al final lleva tiempo, son 3-4 meses normalmente. Y un convertible además te permite pues, dar entrada a inversores a través de un préstamo que luego eso se convierte en capital. Muy fácil, es como invertir en capital, pero a 12 meses vista. Entonces se suele hacer. La mayoría de préstamos convertibles los suelen cubrir los accionistas existentes, porque son los que están viendo pues, cómo funciona la compañía tal, y por qué está yendo bien o mal. Nos pasó que hubo muchas operaciones de convertibles durante el COVID. La primera ola. Pues muchas empresas del portfolio de Crowdtube dijeron, oye, vamos a hacer convertibles, y los inversores seguían invirtiendo, y todo online, la gente desde su casa. Fue cuando lanzamos el producto de hecho convertible, no hacíamos convertibles hasta la primera ola de COVID. Y ya está, o sea, el tipo de inversor al final es el mismo, tipo business angels, pones el dinero y al cabo de 12 meses, 12, 24, hay unos hitos, te dicen, oye, vamos a capitalizar a esto. Suele haber un evento que se llama Qualified Round, o una ronda cualificada. Suele ser una ronda grande en la que en ese momento pues, se capitaliza el préstamo que han hecho los inversores con un pequeño descuento, que el estándar está en 20%. Descuento sobre el precio que has negociado y cerrado con los inversores que entran en capital, los nuevos. ¿Y cómo es vuestra relación con un venture capital? Porque al final vosotros Sí. tampoco estáis intentando migrar su operativa a Crowdcube porque las comisiones no les compensaría. No. Al principio no fue buena, pero porque... Bueno, no fue buena. Ahora mismo hay algunos que nos adoran y otros que todavía no. Por no decir que no nos adoran, pero todavía no. Porque no hemos trabajado con ellos. Pero cuando trabajamos con ellos se dan cuenta de que es muy fácil la gestión de todos los inversores porque no tienen que lidiar con nadie, ni con business angels pequeños y tal. Ahora no, tienen algo que está regulado, bien estructurado, y si hay eventos de liquidez lo hacemos todo digital, etc. Pero al principio costaba porque parecía que queríamos robar, ¿no? Un poco robar mercado y robar rondas a los fondos. La realidad es que el 90% de las rondas que hacemos ahora son con fondos y family offices, inversores cualificados. Hostia. Sí, o sea, son oportunidades de coinversión con inversores institucionales. Y ese es el camino, yo creo, aunque no todas, porque no todos los fundadores quieren venture capital. Y eso está bien, y prefieren pequeños inversores. Yo creo que al principio tenían la idea de que, obviamente, la palabra crowdfunding nos ha hecho mucho daño, en España sobre todo. Ahora creo que poco a poco, yo incluso pensaba en, oye, vamos a cambiar ¿qué hace Crowdtube? Community funding, por ejemplo. Bueno, pues ya no suena no chirría tanto, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hemos llegado a un punto ahora que gracias a casos como Eura, Tropic Feed, todo esto se educa muchísimo. Estos son los casos que educan a los inversores. Y los fondos de capital riesgo se están dando cuenta de que son los fundadores los que buscan hacer esto. Nosotros no obligamos a nadie a hacerlo, pero cuando se encuentran un fundador que les dice, oye, es que quiero usar Crowdtube, pero no por capital, no por el dinero solo. Lo que quiero es tener 1000 inversores
que apoyen mi marca, que sean mis embajadores, que hablen de mí, que si necesito contratar, pues pueda enviarles a ellos la oferta y que me ayuden a encontrar a los perfiles, etcétera. Y eso lo han entendido. Al final somos una plataforma de financiación y marketing. Y user engagement, al final es customer engagement, todo lo que hacemos. Yo conozco el caso de Kickstarter, que muchas veces se utiliza más como una campaña de marketing, el hecho de pedir inversión, que bueno, luego va asociado a dinero, ¿no? Es una precompra eso. Sí. Eso es lo que hace Tropic. Ha hecho muchas veces. Eso es una precompra. Kickstarter y Indiegogo son plataformas de e-commerce. Punto. Vas allí, compras y te llegan 12 meses o no te llega, a veces no te llega. Ya. Y en vuestro caso, estoy pensando, Crowdcube funcionará mucho mejor con productos B2C. Sí. ¿No? Más que B2C o Direct to Consumer, funciona mucho con empresas que están... aquí obviamente es muy fácil, pero también ahora vemos mucho cleantech que están atacando o intentando solucionar problemas que son muy evidentes, cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, temas de baterías, por ejemplo, y de coches eléctricos para que todo pues, sea más eficiente. La gente entiende esto porque lo leemos mucho, ¿no? Consumimos mucha información de este tema, estamos todos muy concienciados de que hay calentamiento global, etc. Pues si una startup ataca a estos sectores, somos muy sensibles, el público en general es muy sensible. Lo entiendes y decides no pues invertir en el proyecto. Hemos mirado proyectos de cleantech que no son nada B2C, o sea, que son turbinas para el mar, para eficiencia energética, no sé, un Wallbox. Anda que no estuve persiguiendo yo al fundador de Wallbox para que se financiase con nosotros. ¿Al final entró? No lo hicieron. Bueno, ahora Wallbox es ya, hubiese sido la hostia, hubiese sido brutal. Para mí Wallbox es oportunidad brutal. Creo que está como a 8 o 9 euros. Sí. Para invertir. Sí, total. De hecho, capital en riesgo, que la gente sepa que puede perder. Claro, siempre la coletilla de capital en riesgo. No aconsejamos inversión. Pero mira, Wallbox es una de esas empresas que pienso, hostia, el mercado no está viendo Wallbox porque, bueno, pues están en Nueva York. Yo creo que son no sé en qué valoración estarán ahora porque salieron como a 10 euros y eran 1.500 millones, ahora debe estar como en 1.200, 1.300. Pero pienso, joder, cada vez que salen resultados superan expectativas, pero el mercado no lo ve. Bueno, pues mira. Digo, joder, además, dices, ya que es española y no tenemos muchas en Nueva York. Sí. Sí que... Caso de éxito brutal. O La Luz, por ejemplo, hubiese sido un caso de éxito en Crowdcube espectacular, porque los clientes al final están usando La Luz no por un tema de que además, no te salía mucho más barato, pero porque ves la misión de la empresa, que además está atacando un mercado que es un oligopolio, y dices, oye, hay que apoyarlos a estos. Además, muy bien el marketing, porque yo me acuerdo todo esto de los tejados, ¿no? La revolución de los tejados, o algo así era lo que decía Carlota Pi, creo que es una CEO. Es la CEO, sí. O sea, son historias que nos pillan cerca. Y al final vosotros en Barcelona lo tenéis muy... Globo hizo, ¿no? Ronda en Crowdcube, ¿o no? Fue con otra plataforma. Ah, vale. Pero bueno, ese fue de los primeros, ¿no? Creo que de las primeras rondas la verdad es que sí, la hizo con Dozen, ahora se llama Dozen, de CrowdEngine. Es verdad. Que son muy buenos, hacen rondas un poco más pequeñas y en este caso tienen un modelo más híbrido entre fondo de capital riesgo y plataforma, y de media suelen captar entre 50 y 100 y pico inversores. La verdad es que son gente muy profesional. Y Globo, obviamente, han hecho muy buenas. Globo es una de ellas, que le hicieron al principio y hombre, obviamente sale por todos lados. ¿Cuál es el mayor éxito que ha tenido, que se ha hecho desde Crowdcube? Yo creo que será Revolut. Revolut. Hicimos la primera, creo que está, no me acuerdo de la valoración, pero creo que ha habido varios secundarios de los inversores a través de Crowd. Entraron como 400 y pico inversores y tal, y fue una locura porque te preregistrabas para poder entrar lo antes posible, un poco como hizo Eura, y había como, no sé, 10.000 personas esperando para poder darle al botón y solamente 400 pudieron invertir. 400. Y la valoración debía ser 70 millones, 75, algo así. La serie liderada por Index y tal, es un caso de Venture Capital, una ronda de 8 o 10 millones creo que era, en la que se reservó 1 millón para el usuario que todavía no tenía nada, pues casi acaban de empezar, de Revolut. Y sí, eso fue un caso brutal. Creo que la última vez que lo miramos, si hubieses invertido como 2.000 euros, ahora tenías como 400.000 o 500.000 euros ahí en acciones de Revolut. Y estos dicen, o sea, se ha salido en los medios que quieren hacer una IPO, y yo aguantaría hasta el final, porque es uno de estos que... ¿De qué te va? O sea, has puesto 1.000 o 2.000 o 3.000 euros, ¿a qué vas a vender ahora en las secundarias y tal? Si esto está destinado a ser un banco global.
Sí, y qué difícil acertar, porque Revolut, la propuesta de valor de Revolut es muy interesante, pero joder, en el sector fintech hay muchas startups muy parecidas. Sí, sí. O sea, la capacidad de diferenciación, quizás producto. Sí, y ¿no? el fundador, el equipo fundador son unos animales. O sea, son unos tíos que yo he visto pocos como estos, que agresivos, tal, pero una cabeza espectacular. ¿Y vosotros, Crowdcube, se reserva posiciones, invierte en algunos de los proyectos que veis? No, porque tenemos que ser totalmente transaccionales. No podemos tener skin in the game porque tú sí y tú no. Y no tampoco tenemos un fondo para meter en todas. Bueno, es lo que te iba a decir, la evolución natural es en unos años que Crowdcube haga su propio fondo. Sí, lo hemos hablado y lo hemos pensado y tal, pero no lo sé, ¿eh? Te diría que no lo veo muy claro, porque al final, ¿qué viene a buscar el fundador con nosotros? ¿Qué vendríais a buscar vosotros si hicieseis una ronda en Crowdcube? ¿Dinero institucional? No, eso ya lo tienes, de Fíjate, gente profesional. Cuando hablas ahora lo pienso, digo, si hiciéramos una ronda, yo creo que la simplicidad. A mí lo que me gustaría es que vosotros lo aguantáis, dentro, soportáis, ¿no?, el proceso de entrada ya. De gente. La audiencia también te la genera Crowdcube. Sí, la simplicidad por la parte de los particulares está clara, que ya la damos. El dinero institucional es distinto. El fondo de capital riesgo está ahí para darte algo más. Tú te casas con un fondo de capital riesgo por el partner o por la persona que lidera ese fondo o por el equipo que tiene. Te puede aportar experiencia en el sector, te puede abrir puertas en otros países, puede tener, no sé, experiencia en la estrategia de crecimiento que queréis llevar a cabo. Hay fondos de capital riesgo y gente cada vez más potente que además tiene background de fundadores. Para mí, eso sería el primer filtro, el primer check para mí de un fondo, si dejas entrar a un fondo o si quisiera buscar un fondo de capital riesgo en mi capital, es que haya tenido experiencia de fundador. Para mí es impepinable. Y esto está pasando cada vez más en España, claro, que cada vez más fundadores se convierten en fondos de capital riesgo. Pero claro, eso en una plataforma no vas a encontrar, o sea, no te vamos a ofrecer eso, creo. No sé, a lo mejor dentro de unos años vemos que hay alguna manera de hacerlo, pero hay un conflicto de interés también bestia. Nosotros tenemos un objetivo de cada vez crecer más y este año tenemos objetivo de hacer 400 y pico operaciones. Claro, no todas son invertibles para algunos fondos o para el fondo en concreto, por lo tanto hay un conflicto de interés heavy. El fondo busca algo muy concreto, nosotros buscamos hacer crecer el mercado y que haya más volumen. Cobramos comisiones, el fondo cobra carry, el carry, ¿sabes? Hay similitudes, pero es un modelo... Chirría. Sí. Tienes que comparar Crowdcube a futuro con un mercado de capitales tipo el mercado alternativo bursátil, la bolsa, etc. ¿Tú a nivel personal inviertes? Sí, yo empecé hace un tiempo porque, claro, esto ya sabéis, es que estás aquí, bueno, me gusta mucho porque, no sé, habré conocido tantos fundadores que cuando ya vas conociendo cada vez más y tienes experiencia... Y vas viendo, pues también he sufrido, ¿no?, la experiencia de emprendedor con el tema de joint venture, que por cierto, claro, lo vendimos. Al cabo de 2 años, Crowdcube Limited vio que la cosa iba viendo bien en España y nos ofreció comprar el 50% del capital de la sociedad española. Y pasé por ese proceso, que es intenso, es estresante, es un coñazo, porque hay de noches que no duermes y tal, y todo eso, pues al final vas puliendo un poco te va puliendo eso. Bueno, les salió bien. Les salió bien porque os compraron pronto. Si lo hubieran querido hacer ahora. Pronto. Bueno, oye, pero ya es buena señal que en 2 años generarás tracción para que dijeran. Pero tu día 1 es, oye, tengo la tecnología, pero esto hay que venderlo. O sea, que es lo difícil a lo mejor. Fue como haber externalizado un CTO, principalmente. Y la marca también ayudaba, porque Crowdcube tenía ya un nombre, etc. Pero bueno, sí, a nivel personal he invertido en 2 o 3 empresas. Cuando yo invierto, yo invierto de 2 maneras. Una, a través de plataformas. Tengo como 30 y pico, 40 empresas en un portfolio. O sea, tengo mi portfolio ahí de startups, pero de manera... ¿Tienes un Notion ahí? Sí. No, claro. De hecho, uso una plataforma que se llama Finery, que son franceses, y tengo ahí todo mi portfolio porque se actualiza solo a través de una integración que tienen con Crowdcube. Ah, qué bueno. En esa invertí, obviamente, a través de Crowdcube. Se financiaron con la comunidad y fue muy bien. Fue la primera ronda que hicimos en Francia. Y luego invierto pues algo más de capital, lo que tengo. Mi mujer me dice, ostras, pero Pepe, tal, hay que ahorrar más y no tanto exposición en startups. Y yo, bueno, pues que es lo que me motiva más y tal, y me divierte mucho. Y sí, estoy en una empresa que se llama Sira Coffee. Conocí al fundador hace 2 años y medio, a Yassir Rais, un crack. Y ahí pues yo, cuando me meto así, es cuando realmente le puedo dedicar un poco más horas. Sira te va bien, ¿eh? Bueno, de momento está creciendo, tiene una marca es un muy cohete potente, y Yassir es muy bueno, está creciendo en Madrid, han abierto ahora 2 locales. Hay uno en Serrano, creo. Sí, por ahí, cerca del Sol, ¿no?
¿No en Serrano? Creo Sí, que, Serrano aquí en han Madrid abierto. creo que tienen 2. Sí. Uno es en Serrano, el otro no sé. Y ahora también Sevilla, etcétera. Ahí me metí pues porque conocí uno de los inversores que estaba entrando, Philippe Gelly, que es fundador de una startup fintech también, Cantox. Me dijo, oye, Pepe, tal, aquí tiene buena pinta, este chico es un crack. Lo conocí y dije, pero sin pensármelo 2 veces. Y luego en una francesa también hace poco invertí que se llama Bon Vivant, que hacen también, es como un Eura, pero de leche, de fermentación de leche, tal, para plant-based milk, básicamente. Y también, pues en estas intento dedicar algo de tiempo, más tiempo, que obviamente las que invierto a través de plataformas no. Soy más un cliente suyo como inversor, Claro. que les puedo ayudar a hablar de ellos, te puedo hablar de todo mi portfolio, porque podría estar aquí a horas hablando de todas, pero meto entre 1.000 y 3.000 euros y tampoco tengo muchísimo. Pero luego las que ya me meto con amigos y tal y con estos conocidos, pues pongo un poco más de capital y sobre todo me gusta ir ahí que me digan, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿en qué estamos sufriendo? Pues oye, si hay que hacer introducciones con más fondos o con otros inversores. Pues ahora, por ejemplo, me decía, oye, ayúdame a buscar a un SDR tal para fichar a alguien en equipo comercial. ¿De Sira? De Sira, sí. Entonces, pues yo me la miro y le ayudo un poco porque la parte de sales me gusta mucho. Bueno, tiene un pool de accionistas muy, muy chulo, la verdad. Gente que ha fundado startups y luego otros inversores que también tienen experiencia en inversión. Está Sergi Roberto del Barça, por ejemplo, que está todo el día en Instagram poniendo Sira. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, yo no tengo Instagram. La verdad que tendría que tener, pero no. Sí. Hostia, pues está guay. Bueno, siempre sale que Óscar de Globo invierte en Crowdcube. También con Eura también hubo algunos jugadores del Barça, me parece. Sí, ¿no? lo de Eura se distinguió mucho en la parte más privada, que ellos gestionaban pues, por su lado, ¿no? De contactar con estos inversores que pueden poner bastante capital, de 50 o 100.000 euros para arriba. Y luego la parte más pequeña, que es donde nosotros nos enfocamos. O sea, siempre las rondas que trabajamos, las grandes sobre todo, porque estamos centrados en rondas de más de 500, 750.000 euros, que ya suelen involucrar a inversores institucionales, es el CFO, el CEO, etcétera, pues se encargan de liderar la parte más institucional, que esto conlleva pues muchas entrevistas con ellos, comités, y firmar el term sheet y negociarlo bien. Y los CMOs y los equipos de marketing se encargan de la ronda en Crowdcube. No deja de ser una campaña de marketing en la que buscamos leads para convertirlos en inversores. Y es un funnel totalmente así, ¿eh? Lead, awareness, consideración y cerrar. Y que inviertan. Y dentro de la campaña de Crowdcube funciona así. Lo trabajamos todo para buscar esos leads. En Eura había 15.000 personas preregistradas para invertir, de las cuales invirtieron 6.000. Siempre suele haber una conversión del 50%. Bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien, una conversión del 50% de una persona que se interesa acaba invirtiendo. Joder, es que es una conversión a euros, que no es conversión a otra fase del embudo de me interesa, exacto. Segunda reunión, no. Exacto. O sea, me interesa a pago, exacto. Hostia. De hecho, ahora cuando les enviamos las propuestas y tal, les enviamos un funnel también de usuario de, oye, un usuario activo, heavy user, shareholder. Es la última parte del funnel. Tú puedes tener muchos heavy users, pero nunca será tan heavy user hasta que no tenga acciones y te tenga en la cabeza todo el día. Tenemos una empresa que se llama Monzo, que se financió, es un neobanco inglés que tiene 30 y pico mil inversores a través de Crowdcube, 40.000 ya. Y ellos tratan tienen un dashboard donde ven las métricas, comparan las métricas de la base de datos total, que son como 2 millones de usuarios. Es un neobanco tipo Revolut, pero solo se centran en banca. Y en el otro dashboard tienen a los usuarios que también son inversores, que tienen acciones. Son 4 veces más activos en la app, referencian 3 veces más amigos y tal, hacen 3 veces más referrals y tienen 5 veces menos probabilidades de que haya un churn. O sea, el churn es 5 veces inferior a los otros 2 millones de usuarios. Por lo tanto, claro, tú le presentas esto a un B2C, a un direct to consumer o a una app, por ejemplo, de este tipo, y es que te lo compra con los ojos cerrados. Pero claro, esto ya tiene sentido cuando tienes más de 5 o 10.000 inversores. Entonces, estos son los volúmenes que nos gusta trabajar. Igual que un fondo, ¿eh? Que a veces te invierte y no sabe el producto. Es que esto... Básico, o sea... sí. Madre mía. Oye, pues Pepe, para terminar, nos gusta terminar con un cuestionario que hacemos a todos los invitados. ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, nos hemos pasado, ¿no? Me he enrollado mucho. No, que va. Bueno, no lo he mirado, pero las entrevistas suelen durar 1 hora y algo. Perfecto. O sea que me imagino que vamos en ese estándar, más o menos. La primera pregunta es, ¿un restaurante? El restaurante La Sala de Despiece aquí en Madrid.
En Ponzano. Este lo hemos comentado. Estuve hace poco y me encanta. Siempre que vengo voy. No sé si ha salido en el podcast, pero es un sitio brutal. Me encanta. Además lo conocí cuando vivía aquí. Ahora han abierto uno en, en la misma, pero a 50 metros creo que lo han abierto. Y me encanta. Pues yo no he ido, ¿eh? O sea, es brutal. Es el sitio favorito de mi hermana. Siempre me dice, oye, vamos, tal. Y alguna vez he ido, pero casi que a buscarla, porque estaba ahí con amigos. Y tengo la curiosidad. O sea, he estado 1000 veces. Además, yo vivía cerca de Ponzano hasta hace poco. Pues sí. Pero sí, lo tengo pendiente. Un libro. Estaba te diría entre dos. Hay uno que me leí que me gustaba mucho que se llama Escape the City. Pero no voy a dejar ese, te voy a decir otro. Pero Escape the City me gustaba porque lo escribió el fundador de una empresa que se llama Escape the City, que se financió en Crowdtube, de hecho, y ayuda a la gente a decidirse para salir del corporate, de la gran empresa y tirarse a la piscina con startups. Y está bien ese. Pero el que más me ha gustado últimamente es el de No Rules, Rules, el de la historia de Netflix. Lo tenemos por ahí. ¿Por ahí? Sí. Bueno, lo tenemos en español, el de Aquí no hay reglas. Pues ese, exacto. Erin Meyer, pues este está guay, está muy bien. Yo lo que me he dado cuenta es que es para una fase más madura, porque nosotros lo hemos intentado poner en práctica y ha sido como, chavales, olvidad lo que hemos dicho, aquí hay horarios. Sí, no, es que yo, porque a mí, claro, cuando me dijeron, oye, aquí ahora tienes que llevar el tema internacional de Crowdtube y abrir en nuevos países y tal, entonces, claro, digo, hostia, pues voy a tener aquí mucha gente en distintas culturas y tal, y es más para managers que están en empresas quizá en fases un poco más avanzadas, sí. Sí, en una startup inicial, que sois 5, aquí hay horarios y sobre todo hay hora de entrada, pero no hay hora de salida, ¿no? Sí, es un poco. Una canción. Watermelon de Tom Rosenthal, que no lo conoceréis, pero es una canción que tengo todo el día en casa ahora puesta porque a mi hija le encanta. ¿Tu aplicación favorita? No necesariamente la que más usas a diario. A ver, es que pues que te diría que lo que más uso es Notes, pero no es una aplicación, pero es lo que bueno, yo realmente... soy de Notes. Yo soy de Notes. Te iba a decir Notion, pero no la uso tanto en la app. Me gusta usar en ordenador. Online. Y para acabar, lo último que has comprado en Amazon. Pañales. ¿Pañales? Lo siento ser así, pero es así. Nada. Es la mejor forma de terminar el podcast. Sí, el segundo tiene 9 meses y... pues, Pepe, a todos los que venís nos gusta tener un detalle con vosotros. Gracias, hombre. En tu caso, espero que lo tengas en las oficinas de Crowdtube. Hombre, claro. Además, tenemos Sira Coffee en las oficinas, así que lo voy a usar. Claro. Esa es otra buena estrategia. Fichar a un tío muy cafetero de inversor. Qué chula, gracias, chicos. Mira, y si le das la vuelta, cuando escaneas el espectro de Spotify te lleva directamente al podcast, así que verás tu episodio ahí. Me encanta. Pues nada, ha sido un placer y creo que la gente ahora tendrá una imagen mucho más humana de qué es Crowdcube. De qué es Crowdcube, ¿no? Que hay equipo en España y sobre todo tú que lo fundaste. Muy bien, pues gracias, chicos, y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo.